Hola, buenas tardes. Mi nombre es Priscila Castillo. Soy su asesora de inglés. Hoy vamos a tener nuestra videoconferencia, nuestra clase de videoconferencia. Vamos a esperar 2 minutos para esperar a que se conecten el mayor número posible de alumnos. Muchas gracias. Hola, Emanuel. Buenas tardes. Estaba esperando a que se conectara alguien. La profesora. Unos 2 minutos. Voy a apagar mi cámara porque siempre que la tengo prendida no me escuchan bien, ¿ok? Pero aquí estamos. Vamos a comenzar entonces la clase. Sí, está bien. Gracias. Sí, está bien. Gracias. Gracias, Emanuel. Vamos a comenzar ya que tus compañeros vayan ingresando a la sala, como vayan pudiendo. De todos modos, la videoconferencia queda grabada para que todos puedan acceder a la clase. Voy a compartir la pantalla. Emanuel, ¿qué nivel tienes de inglés? Pues como intermedio. Ok, entonces voy a darlo combinado. Voy a dar la clase combinada también para saber, para que los otros compañeros no tengan complicaciones. Voy a compartir pantalla. Emmanuel, can you see my presentation? Yes. Yes, I can. Excellent. So we're gonna see, or we're gonna know what is a personal pronoun. ¿Qué es un pronombre personal? In English and in Spanish, personal pronouns are the same, son los mismos. Personal pronouns es el sujeto en una oración, okay, the subject, the person. In English, we have I, we, you in singular and you in plural. Okay, you cuando hablamos de ti, de tú, y you cuando hablamos de ustedes, singular and plural. She, he, they, and it. Este es un punto muy importante. Debemos de diferenciar. Siempre me gusta recalcarles esto porque luego nos confundimos con los personal pronouns y el verb to be. Siempre creemos, como nos enseñan inglés básico, que el I, for example, I becomes with we becomes with are, you becomes with are, she becomes with is, he becomes with is, they becomes with are, and it becomes with is. But are different things, personal pronouns and verb to be. ¿Ok? Son cosas diferentes los pronombres personales o los sujetos y el verbo to be. Son cosas totalmente diferentes. In a sentence, en un enunciado, we always gonna need
a personal pronouns. Like in Spanish, siempre vamos a necesitar un personal pronouns. For example, if I say, she's beautiful, or if I say, está loca, por ejemplo, tú me puedes preguntar, ay, sí, maestra, pero ¿quién está loca? Yes or not? Yes. Entonces, tenemos que primero referirnos a alguien y cuando nosotros usamos el personal pronouns como she, ya yo tuve que haber hecho referencia de quién yo estoy hablando. ¿Ok? Entonces, en English and in Spanish, we always gonna need personal pronouns. Siempre, siempre, en todas las oraciones, en todos los tiempos verbales, in everything. In everything, we're gonna use personal pronouns. En todo vamos a utilizar I, we, you, she, he, they, and it. En todos los tiempos, desde el más sencillo hasta el más difícil. Y el verbo to be no lo utilizamos en todos los tiempos, no es necesario utilizarlo en todos los tiempos. Ok, yo no siempre voy a estar diciendo I am, you are, no siempre vamos a estar diciendo. No lo vamos a utilizar siempre el verbo to be. Entonces, primero, reconocer que el personal pronouns es un elemento de la oración o del sentence muy importante y que no vamos, sí, no lo vamos a dejar de lado. Siempre lo vamos a necesitar. Okay, I'm gonna show you the kinds of auxiliaries that can we use to make sentences. Los auxiliares en general que tenemos que utilizar para hacer enunciados. In general, I'm gonna show you a formula. Voy a enseñarles una fórmula que les va a servir para estructurar y comunicarse en cualquier tiempo verbal. I mean, we are studying English 1, estamos estudiando Inglés 1. Sin embargo, however, this formula gonna help us in every single tenses. En todos los tiempos nos va a ayudar. Okay? So I'm gonna show you the auxiliary verbs or exist auxiliary verbs or modal verbs. ¿Ok? Nosotros en inglés, como en español, vamos a mostrar o hacer nuestras intenciones, I mean, speaking, writing, or when we are listening something, we're gonna make sentences in general with verbs, con verbos. Cuando nosotros entendemos, for example, in Spanish or in English, what is a verb? ¿Me puedes responder qué es un verbo, Emanuel? En español o en inglés, como lo quieras decir, ¿qué es un verbo? It's an action. That's an action, that's it, an action. Something that we do or make. In Spanish and in English it's the same. A verb is an action. In English and in Spanish we have verbs for everything. Exist auxiliary verbs and modal verbs. And verbs. El verbo como acción, Emanuel, en inglés como en español, pero en inglés, el verbo que representa la acción que estamos haciendo en nuestro enunciado es el verbo. ¿En qué tiempo? Bueno, puede estar en present, past participle, ing, ¿ok? Or past. Ese verbo se llama main verb, que significa el verbo principal. About the action that we did or we are doing right now, or we do like a routine, ¿ok? Ese es el main verb, el verbo que nosotros estamos haciendo. Hicimos, estamos haciendo, hacemos regularmente, ¿ok? Ese es el main verb, Emanuel, ese. Pero ¿qué pasa con los auxiliary verbs o con los modal verbs? Porque en un enunciado, Emanuel, in this formula, we're gonna need auxiliary verbs and modal verbs. Y también es muy importante saber la diferencia, porque después nos confundimos entre cuál verbo voy a usar. Una cosa es usar un auxiliar, un verbo auxiliar, o un modal auxiliar, o un verbo modal.
¿Sí me explico? Sí. Entonces, en un sentence, we are going to need always subject or personal pronouns plus auxiliary verb or modal verb plus the verb plus the main verb. Entonces, aquí ya tenemos tres elementos, Emanuel, que te he mencionado, que son el personal pronouns or subjects plus auxiliary or modal verbs plus main verb. ¿Ok? Entre estos tres, Emanuel, in everybody, we are gonna show our intentions, our sentence in general, nuestro enunciado en general y nuestra intención en general. In English, we have these verbs, I mean, in bare form, que es la base form, or infinitive, okay, la forma base del verbo. Run, drink, play, sleep, drive, etc. And we have simple past or past simple, both are correct. We have past simple, for example, become is in present, became, past. And we have another one is participle or past participle. For example, become, became, become. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Here we have in English these verbs. ¿Ok? We already have them. Ya los tenemos, ya están conjugados, por decirlo así. ¿Ok? Ya. Si yo quiero decir algo en pasado, pues voy a utilizar el verbo que está en simple past or past simple. Si quiero decir algo en presente, voy a utilizar el verbo que está en bare form or infinitive or base form. Si quiero decir algo en pasado participio, voy a utilizar el verbo que ya está conjugado en pasado participio. ¿Ok? So, here we have, I've been telling you the elements from this formula in order. El primer elemento, Emanuel, y para todos, el primer elemento de una oración, number one, is subject. The second one, which one is the second element, Emanuel? The second element is the auxiliary. That's it. Or modal, es un auxiliado. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento que tenemos que tener en una oración is verbs. O the verb, el verbo. ¿Cómo lo vamos a agarrar? Bueno, como nos interese. Como te decía, si yo estoy hablando en pasado, pues el del pasado. Si estoy hablando en presente, el del presente. Si estoy hablando en pasado participio, el del pasado participio. Y hay una forma más en la que podemos agregar nuestro tercer elemento, Emanuel, the third element, which is the verb in gerund or with ing. También es otra forma, aparte del presente, pasado, pasado participio. Podemos agarrar nuestro tercer elemento en gerundio or with ing. Esas son las cuatro formas en las que vamos a encontrar un main verb, el verbo principal, the action, as you already said. La acción, como ya tú lo dijiste, del main verb, el verbo principal, lo podemos encontrar en cuatro formas. Y es nuestro tercer elemento. The last element from our formula, el último elemento de nuestra fórmula es the rest of the sentence. For example, I, ese es el primer elemento, es el subject. I, un modal, es por ejemplo will, I will, y luego voy a agarrar un enunciado, un verbo principal, que es I will travel, voy a viajar. And the rest of the sentence, I can say, I will travel tomorrow, I will travel to Europe, etc. I mean, the rest of the sentence, el resto del enunciado puede ser cualquier cosa.
Okay? Those are the first 4 elements from our formula. Estos son los primeros 4 elementos de nuestra fórmula que nos van a servir para todos los tiempos, Emanuel. Sé que ahorita estamos en inglés 1 y son tiempos básicos, pero como vayamos avanzando en el estudio del inglés, aquí en la universidad, por nuestra propia cuenta, cuando estemos escuchando canciones, vamos a ir descubriendo que nosotros nos comunicamos realmente por frases, por enunciados que vamos construyendo, depende de lo que nosotros queramos decir. Depends our intention. Okay? So when we have a question, we have a 5th element, which is question mark. Cuando tenemos una pregunta en nuestro enunciado, en nuestra intención, pues agregamos un 5º elemento que es la question mark, un signo de interrogación. Okay? So here we have the elements that we need to make sentences. In English and in Spanish, we have some exceptions, a lot of exceptions, muchas excepciones, muchas. I'm going to tell you some rules, grammatical rules that you need to learn. You need to learn by memory. Necesitan aprenderse de memoria y que les van a servir al momento de hacer todas las oraciones en cualquier tiempo. ¿Ok? Emmanuel and the rest of the students. Okay. Tell me. Is Dionisio already connected with us, teacher? Okay, Dionisio. Hello, Dionisio, bienvenido. Excellent. Emmanuel and Dionisio, I'm going to tell you grammatical rules are pretty simple. Son muy simples, but you need to learn them by memory. Necesitan memorizarlas. Y les va a facilitar muchísimo el trabajo al querer comunicarse. I mean, with this formula, con esta fórmula, nunca, chicos, les va a pasar como muchas veces cuando estamos aprendiendo inglés o cualquier otro idioma que decimos, híjole, ese tiempo no me lo sé, como si queremos decir, debiste haber venido a mi casa en vez de irte a la fiesta, for example. Luego pensamos, híjole, es que a mí nada más, no, yo nada más sé decir, fui a la fiesta, fuiste a la fiesta, vamos a ir a una fiesta, y luego nos rajamos de decir o expresar esa intención. ¿Sí me explico? Con esta fórmula, with this formula, we're gonna be able to express, in any tense, en cualquier tiempo, our intentions. Nos vamos a poder comunicar, vamos a poder hablar en cualquier tiempo del inglés. Entonces, grammatical rules are 2, very important to me, muy importantes para mí. Here we have the different elements from the sentence. Ya los conocemos, los diferentes elementos de un enunciado. Que el primero es el sujeto o el personal pronouns, el segundo es un auxiliar o un modal, verbo auxiliar o verbo modal. El tercero es nuestro verbo principal. Y el cuarto es el rest of the sentence. Y si tenemos una pregunta o estamos hablando de una interrogación, es nuestra question mark. Esos son los elementos. Regla muy importante, chicos, cuando nosotros usamos un auxiliary verb y un modal verb en nuestro paso 2, un auxiliary verb podría ser have or has, do and does. ¿Ok? Ese es un auxiliary verb. Son los más comunes. Do, does, and have and has. ¿Ok? Y un modal, un modal verb es, por ejemplo, will, would, should, can, could, must. Modal verbs, we have a lot of modal verbs. Tenemos muchos modal verbs que a lo mejor no nos lo sabemos ahorita. Con el tiempo y con la práctica los vamos aprendiendo. Tenemos que aprenderlos prácticamente de memoria. Don't worry about it, ¿ok? Cuando usamos un auxiliary verb o un modal verb en nuestro paso número 2, nuestro paso número 3, vamos a
en este debate de, ok, ya estoy en la tercera parte y ¿cómo voy a agarrar mi verbo? Lo voy a agarrar en presente, en pasado participio o con ing. Cuando yo utilizo un auxiliary verb como do and have y cualquier modal, mi verbo tiene que estar, tiene que forzosamente, chicos, forzosamente no hay de otra, estar en base form o en present. Siempre nuestro paso número 3 va a ser esta columna. Present, infinitive, base form. Es decir, play, run, sleep. Siempre que utilicemos have, do o cualquier moral verb, nuestro tercer punto, que es el verbo, lo tenemos que expresar, escribir, hablar en base form. Siempre esa es una regla importantísima, chicos, que síganla y van a estar conjugando gramaticalmente de manera correcta. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, luego también tenemos un auxiliary verb muy importante, el verbo más importante y más camaleónico from English, es el verb to be. El verb to be, aparte de ser un verbo principal como have and do, have significa tener y do significa ser, aparte de que tienen un significado como main verbs, como el verb to be que significa ser o estar, todos los auxiliary verbs tienen su significado como verbos principales y su uso como auxiliary verbs. Pero, por ejemplo, si en nuestro paso 2 tenemos verb to be, en cualquier tiempo, presente, pasado, futuro. El verb to be significa que nuestro paso número 3, que es escoger el verbo, nuestro verbo tiene que estar forzosamente, no hay de otra, chicos, con ing o gerund. Tiene que estar en gerundio o con ing, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, cuando en nuestro paso 2 tenemos el auxiliary verb be, nuestro paso número 3 tiene que estar nuestro verbo con ing. Forzosamente, nosotros siempre que utilicemos, que leamos, que escuchemos el verbo to be como auxiliary verb, no como main verb, como auxiliary verb, nuestro main verb tiene forzosamente, chicos, en cualquier tiempo, en presente, pasado, participio, futuro, postpretérito, todos los tiempos, nuestro verbo tiene que estar con ing. Esas dos reglas son importantísimas que se las aprendan y siempre las tengan presentes. Después de que en nuestro paso 2 tenemos have, do o cualquier moral verb, nuestro verbo principal, main verb, tiene que estar en infinitivo o en presente, en base form, en la forma base del verbo. ¿Ok? For example, I can es un moral verb. I can play. Play, base form, forma base. Pero si yo utilizo el verb to be como auxiliary verb, I am playing. Playing. Así va a estar nuestro tercer punto de nuestra fórmula. Esas son dos reglas que se tienen que aprender. Tómenlas siempre en cuenta. Y una vez aprendiéndose estas reglas, se les va a facilitar muchísimo trabajar en todos los tiempos del inglés. So we already saw our formula is pretty easy. Let me check. For example, Ruby, welcome, and Carlos Garcia. Can you tell me, please, Ruby, a sentence with the formula, un enunciado en el tiempo que tú quieras de inglés con la fórmula? ¿En inglés? Yeah, in English. En el tiempo que tú quieras. You decide. I'm sleeping.
I studied. Okay, I'm gonna tell you the tense. I want that you tell me that you use modal verb can. Modal verb can. Okay. Make a sentence with a modal. Remember the first step, el primer paso, is to choose, escoger our personal pronouns. Primero, vamos a escoger un personal pronouns or subject. Dime el subject que tú quieras. Tu personal Okay, pronoun. I can. I was sleeping. I can or I will. Sí, I can sleeping. sleep. Okay. Remember, Ruby, that after a modal verb, después de un verbo modal como can, nuestro verbo en qué tiempo tiene que estar, chicos, ayúdenla. Nuestro verbo principal en qué tiempo? Present. 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 Thank you, Manuel. Okay, Ruby. So the sentence must be I can sleep. Okay? Okay. I can sleep. Remember, those rules are pretty important. Pretty important. Recuérdenlas, anótenlas, apréndanselas y conmigo en cualquier parte que ustedes aprendan inglés, cuando hablen inglés, cuando escriban inglés, les va a servir mucho. Siempre después de un modal verb y un auxiliary verb como do and have, el verbo tiene que ir en presente. For example, Ruby, if I tell you, Ruby, give me an example with verb to be like auxiliary verb. Un enunciado con el verbo to be como verbo auxiliar, no como verbo principal. Entonces yo te voy a dar un ejemplo. For example, my mother is she, ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be de she? El que se lo... We have verb to be is am, is, are. ¿Cuál es el verb to be de she? Is Is. El verb to be de she es is. Entonces yo te digo, Rubí, Emanuel, Dionisio, give me a sentence with verb to be like auxiliary verb. Entonces ya yo digo, my mother is she. My mother is como nuestro verbo auxiliar. Entonces, nuestro verbo principal, no el auxiliar, el verbo principal tiene que estar con ing. Y yo voy a decir, my mother is dancing with my father. O tú me pudiste decir, my mother is sleeping. My mother is cooking the dinner. ¿Sí me explico? Sí. Pues aquí tenemos estos elementos, que es primero el sujeto o el personal pronouns, el auxiliar o modal, es el número 2, y el tercero es nuestro verbo, que como ya les dije, lo podemos encontrar el verbo principal, es decir, que como Emanuel me dijo hace ratito, un verbo es an action. Describimos una acción que estamos haciendo en un enunciado, describimos una acción. Entonces, ya nos podemos decir, bueno, el main verb, después del verb to be como auxiliary verb, es en ing. My mother is dancing with my father. Si yo digo, mi mamá va a bailar con mi papá en la fiesta. My mother, otra vez tenemos el paso número 1, que es nuestro subject. My mother, she. Y aquí necesitaremos un modal verb que nos ayude a expresar el futuro, porque tenemos verbos aquí, tenemos verbos, en esta tabla tenemos verbos conjugados en futuro. ¿Sí o no? Yes or no? No. No. Exactly. Verbs conjugated in future doesn't exist. No existen.
No existe ningún verbo conjugado en futuro. Entonces, cuando nosotros queremos, o por ejemplo, tenemos algún verbo conjugado con la intención o que sepamos que diciendo este verbo así a secas, keep, for example, keep. Si yo les digo, pues keep, no, o sea, ustedes no van a saber si les estoy hablando de futuro, de una habilidad. No, ¿verdad? Pues ese verbo no nos da eso. No tenemos verbos conjugados en negación, no tenemos verbos conjugados en futuro. Entonces, por esa razón necesitamos un auxiliar o un modal que nos diga esa intención. Mi mamá va a bailar con mi papá, mi mamá va a bailar con mi papá, estamos hablando de futuro. No tengo ningún verbo conjugado por sí solo que me ayude a hablar en futuro, porque si yo les digo, my mother danced with my father, yo les estoy hablando en presente. Yo agarré un verbo que sí existe conjugado en presente y ya, yo no necesito nada más que agarrar el verbo que ya está conjugado, que ya nos lo regalaron conjugado. My mother danced with my father. Mi mamá baila con mi papá, pero yo no quiero decir mi mamá baila con mi papá, yo quiero decir que va a bailar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde voy a meter esta intención? Tengo que usar el verbo bailar, ¿sí? Dance. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero decir, esa acción. Pero ¿dónde voy a meter el va a, el futuro? Para eso nos sirve el step number 2, que es el step más importante de hacer oraciones, chicos. El step number 2 aquí, conforme o gracias a un verbo auxiliar o un verbo modal, vamos a poner el futuro, el verbo, el modal del futuro, por excelencia, bien conocido, que eso se ve en inglés 2, pero igual si algunos ya lo conocen, es un modal muy conocido que es will, que significa acciones futuras. Yes or no? Yes. Entonces, ya tengo my subject, my mother, will, aquí voy a meter el futuro. Will dance with my father. Mi mamá va a bailar con mi papá. Por eso, el step number 2 from our formula, el paso número 2 de nuestra fórmula es importantísimo, chicos. Porque este paso número 2 nos ayuda a darle el sentido de futuro, de habilidades, de una obligación. ¿Sí me explico? Lo que nosotros queremos. Los verbos ahí están, pero solamente están conjugados de 3 maneras. Y existe para mí, siempre les digo una cuarta, que es el ing del verbo principal. Y esos 4 tiempos, por así decirlo, pues no nos ajustan para toda la multiplicidad de tiempos que nosotros podemos expresar. Entonces, ¿dónde los vamos a poner? En el number 2. En el number 2 también nos ayuda a negar. Por ejemplo, mi mamá no va a bailar con mi papá. También podemos ver en la tabla, chicos, que ustedes ven algún verbo que esté en negación. No. No, ¿verdad? Son verbos que son prácticamente afirmativos. No tenemos ningún verbo conjugado en negative way. No lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que anexar esa forma negativa que va a estar anexada en nuestro step number 2. ¿Sí me explico? Entonces yo ahí ya le voy a poner my mother will not, o its contraction is won't. My mother won't dance with my father. And that's it. Mi mamá no va a bailar con mi papá. Y en el step number 2 estamos utilizando un modal verb que nos ayuda a expresar el futuro y a expresar la negación. ¿Sí me explico? Sí. And that's it, guys. Practically, this is the formula. It's pretty important. That's why I always teach this formula to my students. Siempre la enseño porque les va a servir de base. Esta fórmula, escríbanla, apréndansela y les va a servir de base para todos los tiempos, todos. Más estas 2 reglas gramaticales que les acabo de decir, que después, si en nuestro step 2 está un modal verb o un auxiliary verb como do and have, nuestro paso número 3, que nuestro main verb,
va a estar en present. Si está el verb to be como auxiliary verb, pues entonces va a estar el verbo con ing. Y no se metan a tantos embrollos. Esas son reglas gramaticales y esas dos reglas gramaticales no cambian nunca, porque en inglés hay muchas exceptions, hay muchísimas, chicos, pero esas no tienen excepción, ¿ok? Entonces, les va a facilitar muchísimo aprenderse esta fórmula y esas dos reglas gramaticales. That's why in simple present, for example, in simple present, ¿ok? En simple present, nosotros en afirmativo no necesitamos más que el verbo, porque el verbo sí nos los dan en presente conjugado, ¿sí o no? Sí. Y el presente simple, thank you, el simple present o present simple, both are correct. Simplemente necesitamos I play football. No tenemos step number 2 ni en el presente simple ni en el pasado simple. Afirmativo, chicos. ¿Simple por qué? Porque sí tenemos los verbos conjugados en simple present. Y nada más los agarramos. Ese fue un regalo de la vida. O si estamos utilizando el simple past, sí tenemos los verbos ya conjugados en simple past. Y ya nada más agarramos el verbo, nuestro sujeto, el verbo y the rest of the sentence. ¿Por qué? Porque ya lo tenemos en presente y en pasado conjugado. I play football. Yo juego fútbol. I played football. Yo jugué fútbol. Yes or not? Yes. Yes. And it's pretty easy. Por eso en presente simple y pasado simple, en afirmativos, chicos, sí, nada más agarramos nuestro verbo y ya nos saltamos el step number 2. Pero ¿qué pasa cuando queremos preguntar? ¿Qué pasa cuando queremos negar? Como bien decía Rubí y todos ustedes hace ratito, no hay ningún verbo negado aquí, no está conjugado en negación. ¿Cómo le voy a hacer para decir yo no juego fútbol? No puedo decir I play football porque pues no, o sea, no, yo no quiero decir que sí juego, yo quiero decir que no juego fútbol. Entonces, necesitamos un auxiliar, un verb, auxiliary verb. ¿Ok? Entonces, en la negación y en las preguntas, sí necesitamos auxiliary verb en simple present and simple past. Here we have simple present of verb to be. El presente simple, chicos, se enseña o se estudia en dos clases diferentes, por decirlo. Primero, enseñamos el simple present del verb to be. ¿Por qué se separa del resto de los enunciados? Porque el verbo to be, chicos, es un auxiliary verb, ¿sí o no? Sí. Yo aquí se los puse, miren. Be, have, and do son, aparte de ser verbos principales, son verbos auxiliares. Estos tres no van a encontrar ningún otro verbo auxiliar. Be, have, and do. Estos tres son verbos auxiliares. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y will es un modal verb. Will, would, may, can, must. Verbos auxiliares tenemos muchos. Should, que vamos estudiando con los tiempos que queremos ir expresando. No se preocupen ni se agobien de que no se lo saben ni nada. Pero estos tres verbos, be, have, and do, son auxiliary verbs, son los auxiliary verbs que podemos encontrar en una oración como auxiliares y como verbos principales. Entonces, el simple present of verb to be también está en presente, pues ya nada más decimos I am, you are, he, she, it is, we, you, they are. Simple. I am teacher, you are teacher, he is teacher, we are teacher, they are teachers. That's it. Y cuando queremos hacerlo en forma negativa, pues prácticamente ya tenemos algo que nos ayude a negar, porque este es un auxiliary verb. ¿Sí o no? El verb to be. Ya no necesitamos buscar nada más. Como es un auxiliary verb, por sí solo se sostiene,
pues ya no necesita ayuda de ningún otro auxiliary verb, ya lo tenemos ahí. Entonces, para negar, tenemos que decir, I am not, you are not, he is not, we are not, or I am not, you aren't, he isn't, we aren't, en la contraction, en la contracción. Esto, chicos, porque recuerden que el not, yo siempre lo describo como un bebé, como si los verbos fueran, o las palabras o los elementos de una frase en inglés fueran como una familia. El verb to be es el papá, no necesita nada. Si tú vas, por ejemplo, quieres ir a la tienda como papá, pues tú te vas, compras, no necesitas pedirle dinero a nadie, vas, compras a la tienda, te regresas, haces lo que quieres. Ese es el verb to be. Cuando lo tenemos, como es un verbo principal y es un verbo auxiliar, ya no necesitamos nada más, ¿ok? I am, you are, he is. El presente simple del verbo to be es am, is, and are. Significa exactamente lo mismo, simplemente que lo usamos depende del sujeto. Para negar, como ya tenemos el verb to be, pues nada más le vamos a agregar un not. El not nunca puede aparecer solo, chicos. Es como el bebé del inglés. Un bebecito que necesita la presencia de alguien, ya sea de un auxiliary verb o de un modal verb, para aparecer. Si no, no puede aparecer. El not no puede aparecer solo. Y en el segundo step de nuestra fórmula, vamos a negar, a preguntar y a afirmar. Entonces, ya tengo el verb to be, es I'm not, you're not, he's not. Simple. Y con este mismo verb to be vamos a preguntar, am I, are you, is he, is she? ¿Ok? It's pretty easy. Por eso se enseña separado el presente simple del verbo to be y el presente simple del resto de los verbos, guys. Porque, por ejemplo, si yo digo, I play football, ¿cómo le voy a hacer para decir que no juego fútbol? No puedo decir, I not play football. ¿Verdad que no? No. Porque recuerden que not es como el bebecito, no puede andar nunca solo. Entonces yo no puedo decir, I not play football. No, no. No, porque play por sí solo no me dice que juego, me dice que juego, pero no que no juego. Entonces, surgen los auxiliary verbs for the rest of the sentence, los verbos auxiliares para el resto de los verbos en presente simple es do and does. ¿Ok? Yes or not? Yes. So, like in simple present of verb to be, como en el presente simple del verbo to be, podemos ver que am significa cero estar, are significa cero estar, and is significa cero estar. ¿Cuál es la diferencia de usarlo? Bueno, muchos dicen como singular y plural, ¿verdad? I siempre se va a utilizar el am. You, we, and they siempre se va a utilizar el are. Aunque hay un you que hablamos solamente de tú, pero como también hay un you en donde hablamos de ustedes, se sigue manejando como plural, por así decirlo. Y los singulares, he, she, it, es is. Aunque el verbo, haz de cuenta, vas a estar diciendo lo mismo. Yo soy, él es, ellos son. Como en español, ¿verdad? No decimos yo soy, tú soy, ustedes soy, ellos soy. ¿O sí lo decimos? No. It's the same in English. Esa misma conjugación es la misma en inglés que se lleva a cabo por am, are, and is. In present simple, en presente simple, it's pretty important, guys, pretty important to make a difference, hacer una diferencia between he, she, and it, and the rest of the personal pronouns. He, she, and it, que es como las terceras personas, ¿sí? O en este caso, los singulares, que hay también es singular, pero se maneja como es el pronombre personal en primera persona, se maneja con am.
en presente simple, como en el verb to be del presente, el presente simple del verb to be, con el resto de los verbos como verbos principales, también hay una diferencia, guys. Al verbo principal le vamos a agregar una extra S at the end of the verb. Vamos a agregar una S extra al final del verbo con los subjects he, she, it. So, in affirmative form, ya sabemos que, por ejemplo, like es un verbo ya conjugado, significa gustar, me gusta, te gusta, etc. Ya lo tenemos en nuestra tabla de verbos conjugados. Y en afirmativo no voy a necesitar nada, es lo que les decía. I like, play, yes. I like my house, for example. You like your house. We like the party. We like the music. They like the music. And that's correct. Ya tenemos el verbo. Ya nada más lo vamos a utilizar en afirmativo. Pero ¿qué pasa con he, she, it? Se necesita para su forma, para su conjugación gramatical correcta, necesitamos agregarle una extra S a he, she, it, terceras personas. Entonces, en vez de decir like, en vez de decir solo like, vamos a decir he likes, she likes, it likes. Or for example, I play, you play, we play, you play, they play, he plays, she plays, it plays. Si no le agregamos esta extra S, es como si nosotros dijéramos ese ejemplo que les acabo de poner. Me gusta. Bueno, en este verbo no, jugar, por ejemplo. Yo juego, tú juego, ella juego, él juego. No, tenemos que conjugarlo. Y en inglés, he, she, it siempre va a ser diferente en todos los tiempos, guys. En todos los tiempos, he, she, it lo vamos a conjugar, es decir, en este caso, en la afirmativa del verbo, nada más le agregamos un extra S. En negative form, como nuestro verbo no nos dice manera negativa, necesitamos un step number 2, que es un auxiliary verb. En simple present es un auxiliary verb, que es do. Para terceras personas, does. Significa exactamente lo mismo, pero estamos agregando esta extra S, por ejemplo. Son reglas gramaticales de escritura, por eso queda does. Entonces, tenemos I, you, we, you, and they con do. I do not. Como les decía, no puede aparecer solito, entonces nos ayuda el do o does para negar. I do not like. You do not like. We do not like. They do not like. Or short form or contraction, I don't like. You don't like. We don't like. They don't like. Okay? So, with third persons, he, she, it, sería he doesn't or does not like, she does not like, it does not like, does not. Or short form, doesn't like. She doesn't like, he doesn't like, it doesn't like. And with questions, we also need an auxiliary verb or modal verb. En simple present, pues el verbo en auxiliar es el do or does. Y luego, por ejemplo, en las terceras personas, en otra cosa que se confunden mucho es, dicen, teacher, why is she doesn't likes apples? ¿Por qué se les quite? Por eso les dije que se aprendieran las reglas gramaticales. Como nuestro step number 2 ya tenemos un auxiliary verb, que en este caso es doesn't or does, y después de un auxiliary verb, nuestro step number 3, que es el verbo, tiene que estar en base form, en present. Si ya tengo yo do and does, mi verbo principal, que en este caso, por ejemplo, es like, ya no se queda en likes, ya no es she doesn't likes apples. ¿Por qué? Por la regla gramatical que les acabo de decir, que no cambia
Nunca cambian, no pueden pasarla por alto. Entonces, pues ya tengo mi verbo auxiliar. Y después de un verbo auxiliar, esta regla gramatical dice que mi verbo principal tiene que ir en presente. Entonces queda, she doesn't like apples. He doesn't like apples. Y pasa lo mismo con las preguntas. Do you like? Bueno, sabemos que con estos pronombres, personal pronouns, no se les agrega una extra S y pues ni siquiera nos confundimos. Do I like? Do you like? We do like. Do we like? Do you like? Do they like? With third persons, one more time is does he like? Does she like? Does it like? One more time, because our grammatical rules says after an auxiliary verb, our main verb must es algo como forzoso, tiene que, must be in simple form in present. Okay? Do you have doubts? ¿Tienen dudas? No sé si lo vamos a ver, profesora, pero y para el futuro igual eso de he, she, it, también se queda el verbo en presente. Sí, porque el futuro, porque recuerda que después de un modal verb, después de un modal verb, ¿cuál es el modal verb del futuro, Emanuel? Will. No lo hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, en inglés 1. Sé que muchos de ustedes ya están más avanzados, otros no. Pero, por ejemplo, como acabas de decir, el modal que tenemos que utilizar para el futuro es will. Entonces yo voy a decir, I will play a car. Sorry, I will buy a car. Voy a comprar un carro. Se queda para todos, los sujetos. El verbo play, buy, comprar, para todos. Porque solo en el presente simple, Manuel y compañeros, le vamos a agregar una extra S solo en el affirmative. ¿Sí? Y para el futuro, Emanuel, pues will es un modal verb. Will es un modal verb. Entonces, la regla gramatical dice que después de un verbo modal, el verbo principal, que en este caso es comprar, va en base form, va en forma base. Y se acabó. Siempre va a ser lo mismo, Manuel. ¿Sí? Siempre. Okay. Estas dos reglas gramaticales no se las deben de saltar por nada del mundo. Como les explicaba, en inglés hay muchas excepciones. Por ahí van a decir, no, aquí se utiliza have, por ejemplo. Y luego les voy a decir, o cualquier maestro de inglés va a decir, pero hay una excepción. Cuando estamos hablando de este sujeto, cambia un poquito porque, pues, el sentido y bla, bla, bla. Esa es una excepción que se van aprendiendo conforme vamos aprendiendo y utilizando el idioma. No se agobien ni se preocupen que no me sé todos los modales, no, poco a poco vamos nosotros aprendiendo. Cuando vemos el tema de las habilidades, aprendemos unos modales. Cuando vemos el tema de las obligaciones, aprendemos otros modales. Cuando vemos el tema de los consejos, aprendemos otros modales. ¿Sí me explico? Y vamos aprendiendo poco a poco cositas. Sin embargo, estas dos reglas no tienen excepción y siempre se va a manejar, Emanuel y compañeros, y a todos ustedes, después de un verbo modal, que en este caso es will, el verbo en present, base form. Como por ejemplo, cuando hablábamos de habilidades, el ejemplo que le pedí a Rubí con el modal verb can. Siempre que hablemos de habilidades, she can dance, you can dance. ¿Por qué? Porque el verbo modal nos está hablando de la habilidad que tienen de hacer este verbo, esta acción, y simplemente seguimos la regla gramatical. Porque en el presente nos confundimos mucho con la extra S. Podemos manejarlo en el affirmative, he, she, it, extra S. Ya cuando niego y pregunto con el auxiliar, luego ya están, es lo que más pasa. Ay, no, el verbo se queda con la extra S, no.
Recuerden la regla gramatical, no se metan en tantos rollos de, no, es que ya tenemos dudas después de un verbo modal o un verbo auxiliar. Nuestro verbo siempre tiene que ir en base form. Después del verbo auxiliar to be, de que usamos el verbo to be como verbo auxiliar, no como verbo principal, nuestro verbo principal tiene que ir en ing en cualquier tiempo que nosotros veamos, chicos. En cualquier tiempo, Emanuel y Dionisio, Rubí y el resto de los compañeros, esas dos reglas son importantes. Después del verbo to be como auxiliar, ing, y después del modal do, de los modales o el verbo auxiliar do en have, el resto de los verbos o nuestro verbo principal tiene que estar en base form. ¿Tienen alguna duda, chicos? No. Ok. Bueno, si no tienen dudas, hasta aquí sería la clase. De cualquier forma, yo voy a subirles la presentación. Suben también el video al material de su materia para que siempre estén viéndolo si tienen dudas o igual me pueden preguntar. Solo recuerden siempre esta fórmula de estos 4 elementos o 5 si son pregunta, nos va a ayudar en cualquier tiempo y en cualquier situación. ¿Ok? Ahorita estamos viendo básicos, pero ustedes van a seguir avanzando en inglés y les va a seguir funcionando de manera correcta. Entonces, pues si no hay dudas, chicos, aquí terminamos la clase. Me da mucho gusto saludarlos. No prendo mi cámara, les digo, porque le decía a Manuel que luego no me escuchan, se corta cuando prendo mi cámara. Pero, bueno, hasta aquí nos quedamos y me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren muy bien y les mando un abrazo a sus mamás. Y si tienen esposa, hijas o Rubí, si tú eres mamá, feliz día y cuídense mucho. Muchas gracias. Igual, feliz día. Gracias, profesora. Gracias. Igual, si usted Bye, bye. es mamá, feliz día. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho, chicos. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Bye.